Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy tenemos muchos temas para tratar. Este país, mejor dicho, el gobierno no nos da descanso. Estamos esperando a Mariela Arri, profesora de Artes en Teatro de la Escuela 98 de La Matanza, integrante de la tendencia docente clasista. Bueno, vamos a comenzar por el tema docente, porque hay varias cuestiones que surgieron esta semana, el 16 de marzo, el 17 de marzo, y luego vamos a hacer un recordatorio presente del 24 de marzo, aniversario en la Argentina del golpe de Estado de 1976. Para lo mismo, Clelia nos mandó un audio el cual escucharemos. Ella hoy no puede estar presente. Pero vamos a comenzar mientras esperamos a Mariela, con el siguiente tema. El día 17 de marzo se realizó un paro de distrito en La Matanza. El motivo fue el asesinato de Cristian Pereira. Cristian Pereira era un docente que trabajaba en La Matanza, y como los sueldos docentes en este momento están muy bajos, él completaba su salario haciendo viajes de aplicación fuera del horario escolar. Y bueno, fue asaltado paradójicamente por un policía para robarle el auto, situación muy común, que lo asesinó, lo mató. Walter nos hizo llegar la siguiente declaración por la movilización que se hizo el 17 de marzo. Dice así: justicia por el profe Cristian. Concentramos 9 horas en la Fiscalía Irigoyen y Ocampo San Justo. El asesinato del docente que se encontraba trabajando de Didi en la localidad de Virrey del Pino ha puesto al desnudo más que nunca los salarios de pobreza que tenemos los docentes. A causa de los salarios miserables que pagan gobiernos de todos los colores, en acuerdo con las cúpulas sindicales, Cristian Pereira, como la enorme mayoría de nosotros, fue obligado a trabajar por fuera de la docencia para llegar a fin de mes. De Chapa se ha conocido que quien lo asesinó es un policía de la maldita policía bonaerense. La conducción del Suteba Matanza se vio obligada a llamar a un paro de 24 horas por la indignación que causó el hecho en todas las escuelas del distrito y del país durante el día de hoy. La medida intenta encapsular el reclamo en el distrito cuando está planteada una huelga de carácter provincial y nacional. Los docentes de Catamarca y Santa Fe se encuentran manifestándose por aumento salarial de forma autoconvocada hace semanas. Bueno, de hecho, quienes nos siguen recordarán que la semana pasada tuvimos a Patricia Quesada y a Bruno Corso, de la provincia de Catamarca, comentando sobre el conflicto docente en dicha provincia. Bueno, desde la tendencia docente clasista llamamos a realizar un paro macizo en todo el distrito y a concentrar masivamente en la Fiscalía de San Justo, junto a la familia de Cristian, para que se esclarezca el crimen del compañero y paguen todos los responsables políticos y materiales del hecho.
La única forma de terminar con la superexplotación laboral es conquistando un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, 2.600.000 pesos, por un cargo. En función de esta perspectiva, promovemos autoconvocatorias para poner en pie un paro por tiempo indeterminado. Bueno, como siempre, está en discusión en la docencia el hecho de que el docente debe de trabajar un solo turno para poder hacerlo efectivamente y porque aparte tiene tareas fuera de la casa, corrección, planificar y demás. De lo contrario, la calidad educativa baja y se resiente el trabajo pedagógico con los alumnos. Luego vamos a continuar un poquito porque ahora vienen por los institutos de formación terciaria. Ya han desfinanciado la universidad, están destruyendo la universidad pública, ¿no? Y ahora vienen por los institutos de formación terciaria. Eso lo vamos a tomar a partir de un artículo que salió en el Clarín con lo que quieren empezar a implementar este año para cerrar institutos de formación docente en un ratito. Bueno, no sé si Walter querés comentar algo. Sí, compañeros, la bronca de la docencia al enterarse de la muerte del compañero ha sido muy grande. De hecho, ayer y antes de ayer también, recorriendo escuelas, las mismas maestras, sin que uno intervenga, decía, hoy tendríamos que estar de paro. Repudiaban que el paro sea de carácter distrital y entendían perfectamente eh, que como mínimo tendría que haber un paro provincial. Ujú. Como bien dice el comunicado, pone sobre la mesa este hecho del tema del salario docente. Nosotros caracterizamos que la docencia está en crisis, compañeros. Es decir, este año y el año anterior también son años de crisis de la docencia. ¿Por qué digo de crisis? Porque, o como en el caso de este compañero, terminan de su jornada laboral y hacen Didi, hacen Uber, hacen lo que pueden, o simplemente abandonan la docencia y se dedican a otro rubro. Es más, recorriendo ayer una escuela, encontré una maestra que trabaja 3 cargos y aparte tiene la famosa quinta hora. La quinta hora se le dice como una hora extra que se hace de 12 a 1. Es decir, ustedes a ver si la audiencia entiende lo que estamos diciendo. Esta maestra trabajaba 3 turnos y tenía una quinta hora. Es decir, trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo corrido. La situación realmente de la docencia es una situación grave y pone sobre la necesidad de que tenemos que cobrar un salario igual al costo de la canasta familiar. En Argentina, la familia se calcula, es decir, lo que necesita un trabajador junto con su familia, vivir bien, se trata de 2.600.000 pesos aproximadamente, ¿no? Porque también hay que ver el peso del aumento de los servicios, el costo del alquiler, pero más o menos un promedio de 2.600.000 pesos. Es decir, eso es lo que necesitaría un trabajador junto con su compañera y 2 hijos para tener una vida digna. Ahora, ¿qué ocurre? Mucha gente no comprende ese servicio docente y dice, che, pero ustedes quieren cobrar 2 millones y pico por 4 horas y media. Entonces nosotros esta consigna nos permite poner sobre la mesa y explicar a la sociedad en qué consiste nuestro oficio. Porque nosotros nunca laburamos un turno. Supongamos que somos maestros y laburamos el turno mañana. Bueno, el turno también se trabaja. Lo que ocurre es que se trabaja planificando reuniones de padres, los actos de colación, las efemérides, las reuniones de departamento y un larguísimo, etcétera, que son cantidad y cantidad y cantidad de horas
que uno le dedica, digamos, a su oficio y que ningún Estado te reconoce, perdón, ningún gobierno reconoce. Es decir, que pone sobre la mesa que el Estado nos paga las horas áulicas, es decir, las horas que estamos frente a alumnos, pero nos paga las horas extraáulicas. Es decir, el gran problema es que un gobierno reconoce la totalidad de la jornada docente, ¿sí? Solamente reconoce una parte, la que vos estás frente a alumnos. Yo siempre pongo el ejemplo del empleado bancario. El empleado bancario no cobra por el horario de atención. O sea, su jornada laboral no es de 10 a 3 de la tarde. Tiene que estar 2 horas antes y se va 2 horas después. Este empleado bancario cobra por la totalidad de la jornada laboral, no por la atención al plico. Bueno, a nosotros somos esos empleados bancarios donde solamente nos pagan el horario de atención al público, pero no el horario antes y el horario después. No sé si se entiende lo que queremos explicar, pero me parece que tenemos que poner sobre la mesa sin ningún pero, sin ningún nada, tenemos que poner sobre la mesa de que el salario tiene que ser igual al costo de la canasta familiar Claro. y poner sobre la mesa la totalidad de la jornada laboral docente. Sí, te olvidaste sábado y domingo también, que cuando hay, Exacto. por ejemplo, evaluaciones que corregir, uno toma prácticamente o el sábado o el domingo. Yo tomaba el domingo hasta las 2 de la tarde, o sea, muchas horas. Pero esto está en discusión hace añares. De hecho, hay en otros países que sí se abona, se paga, están dentro del salario las horas que uno le dedica a la docencia que no está frente al grado, ¿no? Pero bueno, está muy bien, Walter. Es muy importante que esto se conozca porque por ahí los papás no lo saben, ¿no? O bueno, no están exactamente al tanto de esto. O Bueno, sin ir, perdón, sin ir demasiado lejos, pasando a General Paz, en el sistema educativo de Cava, cuando vos agarrás un paquete de horas cátedra se dice, porque ahí son 40 minutos, esas horas cátedra vienen con otras horas para corrección, como en carácter de horas institucionales. Es decir, no sé exactamente la proporción, pero supongamos que de 10 horas cátedra te dan 5 más como horas institucionales. sí, yo he tenido esas horas y la escuela en Capital, estoy hablando de Belgrano, del Normal 10, no tenía internet. Entonces llegaba a mi casa y tenía que trabajar más horas para hacer con mi internet y con mi computadora todo el trabajo que no podía hacer en esas horas. Es la realidad, ¿no? Y te estoy hablando en épocas en donde todo funcionaba un poquito mejor que ahora, que en este momento. No sé si alguno de los compañeros, Marta, Luisa o Claudio, quieren agregar algo. Con respecto a los docentes, tal cual ustedes dicen, a mí lo que me llama la atención es que el docente tuvo que trabajar horas extras para poder alcanzar la canasta familiar y el policía roba para alcanzar la diferencia de la canasta familiar, ¿no? Es terrible cómo están dándose las cosas. Que un policía salga a robar a un docente es terrible. Es como que no lo podía procesar yo eso. Y los docentes están mal hace tiempo, pero ahora están mucho peor. Y es Ujú, difícil, como decís vos, dar clases en esas condiciones, porque ujú, está adaptado. Y el chico necesita que el maestro esté bien y que esté con buena disposición. Eso no se tiene en cuenta para nada. ujú. A mí me gustaría traer este tema también, hoy que lo tenemos a Walter, a ver si él también puede ayudarnos a reflexionar sobre esto. El día 16 de marzo salió en el diario Clarín el siguiente artículo. El título ya es sugerente. Dice, por el derrumbe educativo, el gobierno pone en marcha un nuevo sistema para validar la formación docente. Arrancará con la evaluación de 300 de los más de 1.300 institutos de formación docente.
El objetivo es someterlo a estándares más exigentes para darles validez nacional y si no aprueban, cerrarlos. Por eso digo, vienen por los institutos de formación docentes. Claro, Argentina claro. es uno de los pocos países que tiene este sistema muy arraigado, con muchos institutos de formación docente. Recordemos que las dos primeras escuelas normales las hizo Domingo Faustino Sarmiento, que es el Normal uno en Ayacucho y Córdoba, y la escuela número 2 de Paraná, Entre Ríos. ¿Eh? Eh, por eso tienen tanto arraigo los institutos de formación docente. ¿Por qué Este, no? ¿Me permites un cachito y luego te doy la palabra, Marta? Está bien. Cada vez que aparecen nuevos datos sobre la crisis educativa argentina, la mirada se posa sobre ellos, los profesorados o institutos de formación docente, encargados de preparar a los maestros que llegan a las aulas. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué ocurre dentro de ese sistema que muchos describen como un agujero negro, con escasa información pública y que, según distintos diagnósticos, no logra formar a docentes capaces de revertir el deterioro de los aprendizajes? Acá ya vemos todo lo sugerente que es este artículo, porque ¿qué subyace a esto? La responsabilidad del deterioro docente es intrínseca al sistema educativo y no es así. Esto ya lo decían los militares cuando en el año 80 hicieron una jornada sobre deserción escolar para ver cuáles son las causas dentro de la escuela que favorecen la deserción escolar. Entonces, las causas del deterioro educativo están fuera de la escuela. La primera causa es el bajo salario docente. Luego, el deterioro cultural en general. Si nosotros tenemos gobernantes que hacen lo que hacen y se expresan como se expresan, ¿qué le podemos pedir a los chicos? Y otra Bueno, causa que ya muchas veces hemos analizado es el tema de la tecnología con su uso abusivo, que es dañina y ya en algunos países han vuelto nuevamente a los libros, dejando de lado a la tecnología, hablo de redes sociales y de todo el uso excesivo de los celulares, como motivo del deterioro educativo. El deterioro educativo sí lo hay, pero hay que analizar cuáles son las dificultades económicas, políticas, sociales y culturales extrínsecas al sistema educativo. Este es el primer problema que se plantea acá. Entonces, lo que esta gente quiere hacer es, por un lado, el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, provincializarlo de alguna manera. Es el largo camino de la descentralización educativa que empezó en el año 80 con la transferencia de las escuelas Laines nacionales a las provincias. Continuó con la provincialización y municipalización de montones de institutos educativos de todos los niveles y ahora quieren terminar de hacerlo con la cuestión formativa a nivel de los profesorados, a nivel terciario. Lo que quieren hacer es evaluar cada 3 años o cada 6 años los institutos. Y si no aprueban estos estándares, directamente cerrarlos. Están hablando, por ejemplo, leo acá textualmente, este ciclo involucra dos instancias, la autoevaluación institucional y la evaluación externa a cargo de una unidad federal de evaluación coordinada por el INFOD, el órgano que regula la formación docente en el país. A partir del informe que elaboren las unidades federales, el INFOD definirá la acreditación total por 6 años o parcial por 3 años de cada instituto. Si es parcial, el profesorado recibirá las recomendaciones tendientes a revertir las falencias encontradas. La acreditación parcial no impide la matriculación de nuevos estudiantes. Y por otro lado, así, todos sabemos cuál es el trasfondo de esto. El Estado que se quiere seguir sacando de encima las responsabilidades de educación. Es un problema económico, no es un problema ni pedagógico ni es un problema de formación.
Y Más que además, económico, es ideológico, más que y, económico, es y ideológico. además ideológico, exactamente, Marta, porque acá también plantea que las horas de los profesorados han estado infladas para responder a las necesidades laborales de los docentes, y que todo esto, digamos, los institutos de formación docentes se han abierto por decisiones políticas. Y sí, la verdad que Sarmiento tuvo la decisión política de abrir el Normal uno en la capital federal y la decisión política de abrir el primer normal en Entre Ríos, el Normal 2. Estoy hablando de 1880, ¿eh? Estoy hablando de 1880. Fue una decisión política, sí. Este, Así que bueno, ¿Por qué no, estamos con... Lili, por qué no evalúan la formación, por qué no evalúan la formación de la policía? ¿Por qué no hacen una evaluación de los institutos de formación para que los policías no anden matando gente, apaleando ancianos, robando autos, ¿no? Porque la verdad que a mí me preocupa que la policía esté robando autos, que esté matando gente, que esté... Ahora mataron un chico, me enteré esta mañana, que venía de jugar a la pelota, un policía lo valió la moto y lo mató. Entonces digo, ¿por qué no evalúan la formación de los policías? ¿Por qué no les hacen pericia psiquiátrica antes de entrar para que no tengamos esas cosas sueltas por ahí? ¿No? O sea, ya que vamos a evaluar a los docentes, evaluemos, porque fue un policía que mató a un docente, evaluemos a los policías, porque es más grave, los docentes no andan matando gente, no Sí, andan robando los docentes, por lo menos yo sí, no conozco. Marta. Sí, así es, Marta, pero bueno, dime Yo me que no sé, pregunto, dime que de la gente dónde se lo viene y te pregunte. diré. Y bueno, pero que la gente se lo pregunte, después cuando vota que no voten cualquier cosa, que voten realmente políticos que se ocupen de la población, y no que voten gente que no tiene, no sabe lo que quiere, lo que hace por la población. Bueno, yo creo que lo que tenemos que dar son respuestas a las preguntas tuyas, Marta. Esta radio creo que es muy importante por todo lo que somos nosotros de dar respuesta. Este gobierno, si evalúa a la policía, no va a haber un policía que mata a un joven, va a haber 10 policías más que maten jóvenes, porque ese es el objetivo de este gobierno, terminar siendo Entonces no evalúa. aparato represivo que golpea a los jubilados, que aplica el protocolo de la Burrich, o lo intentó aplicar, que reprime a los manifestantes, a los trabajadores de FATE. Entonces, Eso no ese es es el evaluar. objetivo de la Eso- academia, formar criminales institucionalizados, como es la policía, y tener Mm. jueces que no hacen nada contra eso y esconden los chanchullos y todas las porquerías que están haciendo de corrupción y de robo este gobierno. Y encima los salarios dependen de los gobiernos. Los salarios de los docentes en las escuelas de la provincia de Buenos Aires es responsabilidad de Kicillof. Y él los tiene bajo los salarios. Y también los de FATE, que no pueden entrar y trabajar en su fábrica, para producir, también la culpa la tiene Kicillof, que puede tomar medidas de tomar la fábrica y ponerlas a producir con los trabajadores que tiene ahí. Sí, eso sería una Entonces, salida. eso, Kicillof es el principal responsable de todo eso y tiene su brazo ejecutor, que es la Flavia Terigui, la En Dirección las otras General de provincias, Cultura y Claudio, Educación. Y a en las nivel otras nacional provincias están es mejor este los docentes. gobierno, De es este audio. Claudio, en las otras gobierno. provincias están mejor los docentes, en las otras provincias están mejor que acá. No, no, En no. todas las provincias, perdón, el peronista de fuerza peronista, que se presentó con la lista que se armó en el peronismo, Jalil, que era de la, que es del kirchnerismo, viajó a Estados Unidos junto con Trump y está Claro, aplicando pero el tema, esta Claudio, política también. el tema es ver por qué las cosas se hacen de determinada manera, buscar cómo se pueden modificar. Entonces yo digo, si ellos proponen rever la formación docente, proponen hacer un nuevo sistema, yo propongo rever la formación de los políticos, los policías, los jueces, le propongo lo mismo que ellos,
que se Hay haga que una revisión. sacarlos. Hay que sacar Bueno, este gobierno. Hay que tirar abajo al gobierno nacional. Hay Claro, que bueno, hacer porque un escúchame, país y un Claudio, gobierno. A discúlpame que te ver, interrumpa. Claudio, Marta, ustedes están Lisa, pidiendo soluciones y yo creo que acá lo que propone por ejemplo, Walter, un paro por tiempo indeterminado, porque estamos es que al Claro. es una límite de solución. todo y es la única Eso es una solución. solución. Claro que es Eh, una solución. Me parece perfecto. Porque los docentes deben parar por el salario miserable que tienen y por el maltrato que recibieron y por lo que pasó con este chico que lo mataron. O sea, cualquiera que mata, los colectiveros, cuando matan a un colectivero y lo roban, hacen un paro general. Los docentes tienen que hacer lo mismo. No, no hacen paro. Desgraciadamente, a ver, los Deberían. tenemos colectiveros, invitada, a ver, por favor, desgraciadamente los conductores de buses, cuando muere un trabajador, tienen el impedimento de la Unión Tranviaria Argentina, que sus dirigentes impiden hacer el paro a los compañeros. Los Bueno, impiden. pero protestan. Yo siempre he escuchado protestas de los colectiveros cuando pasa eso. O no se acercan a la zona, siempre protestan. Los docentes, Por eso tenemos que organizarnos también para tener una conducción buena. Por ejemplo, la conducción de Cetera, un gordito infame, porquería de tipo, creo que se llama, ¿cómo se llama? Ese, ese tipo. Baradel, así se Baradel. dice. Esa porquería no quiere hacer paros, está apoyando al gobierno. Están apoyando el gobierno. Las leyes que están votadas por los radicales, los Libertad Avanza y por parte del peronismo. Entonces nosotros tenemos que luchar para organizarnos y hay que hacer huelga en todos lados, paros. Tienen bueno, razón. Claudio, Walter tiene razón. gracias. Cuidemos el lenguaje, que somos docente acá todo. Nada, le damos la bienvenida a Mariela Arri, profesora de artes en teatro de la escuela número 98 de La Matanza. Bueno, Mariela, bienvenida, disculpa, pero nos agarraste acá, viste, acá somos todos docentes jubilados, excepto Walter, que está en actividad en pleno debate y bueno, ya vinimos comentando, también nos aportó Walter el asesinato del docente de La Matanza, Cristian Pereira, haciendo un trabajo que no era el suyo, y también sobre los profesorados de formación docente, los institutos de formación docente, conocidos como profesorados, sobre los cuales el gobierno ahora quiere volcarse, atacarlos y cerrarlos. Te escuchamos. Comenta un poquito cómo está la situación de la docencia en tu distrito, qué observás. Sí, bueno, buenos días. Bueno, agradezco mucho el espacio primero. Eh, Estoy muy contenta de la invitación de participar y celebro el debate y bueno, todo lo que fui escuchando, lo que ustedes empezaron a debatir, me resulta muy interesante, bueno, porque aparece justamente una de nuestras máximas, que es la huelga general, ¿no? Un paro indeterminado. Eh, entonces, ya entrar a un espacio donde están hablando de una medida tan importante y tan necesaria, bueno, que lo celebro y bueno, voy a empezar a caracterizar y a seguir en la misma línea, ¿no? Que ustedes venían debatiendo. Eh, bueno, yo soy docente de educación artística, como bien dijiste recién, trabajo en 7 escuelas de La Matanza, soy delegada de la primaria 98, pero trabajo en 7 escuelas más, he trabajado en 10 escuelas, en realidad estoy buscando más trabajo porque no llego a fin de mes, como muchos docentes tenemos que realizar otro trabajo para poder llegar a fin de mes. La situación de la docencia es muy compleja.
en todos los distritos, digamos, es complejo a nivel salarial y a nivel condiciones laborales. Y La Matanza en particular es un distrito, eh, digamos, muy fuerte, porque bueno, La Matanza es el bastión del peronismo, entonces es como que todo lo que sucede y repercute en La Matanza, eh, justamente expresa, ¿no? Una situación de descomposición social y se ve muy claramente porque La Matanza es un distrito muy grande y a la vez muy precario. Entonces, bueno, todo lo que sucede justamente hace eclosión y expresa la realidad, digamos, particular del distrito y bueno, y de tanta precariedad. La matanza tiene mucha significación, justamente por las cuestiones políticas, porque es un lugar donde los políticos van a sacarse la foto, donde el gobernador visita las escuelas, digamos, justamente para mostrar, ¿no? Para mostrar una gestión que es eh, realmente decadente. Y yo quiero decir algo muy importante que tiene que ver con lo que ustedes estaban diciendo del Infod. Todo esto que viene sucediendo en relación a los terciarios no es algo aislado, corresponde a reformas educativas que tienen un objetivo claro, que tienen que ver con un recorte. Entonces, lo que sucede en el Infod, los terciarios, quiero explicar que también viene sucediendo en los distintos niveles educativos. En nivel secundario hubo una reforma del régimen secundario que esto implicó un recorte de materias. eh, Esto significa que cuando los docentes se jubilen de esas materias ya no estarán, digamos, en ese plan de estudios y implica menos trabajo para los docentes. El régimen secundario, esto es muy importante decirlo, justamente una de las modificaciones de este régimen secundario, que es una de las reformas, es el régimen de aprobación de materias. Se incorporaron instancias de intensificación, que intensificación es como el proceso por el cual el estudiante tiene que acreditar y completar lo que le falta para poder aprobar la materia y poder sacarla adelante. Y bueno, se han agregado instancias de intensificación, justamente, pero no para mejorar la vida del estudiante y que el aprendizaje sea mejor, sino justamente para que lleguen menos estudiantes a intensificar en diciembre y que haya una estadística positiva para el gobierno, decir, bueno, hay menos estudiantes intensificando en diciembre, claro, porque hay más instancias previas de intensificación. Entonces hay que llegar a una estadística que al gobierno provincial le convenga, ¿no? De aprobación, ¿no? De justamente, hay menos chicos intensificando, qué buena es la educación. Y no sucede eso, porque agregan muchas más instancias de intensificación. Entonces, claro, llegan menos a intensificar en diciembre si tienen 6 instancias de intensificación, eso es claro, ¿no? Entonces es como que toda medida que se va tomando, el recorte de materias, el cambio de intensificación, esto no genera una mejora educativa, sino que justamente genera una sobreexplotación del docente. ¿Por qué lo digo? Si un docente tiene un grupo de 40 estudiantes y tiene en el mismo curso 15 chicos para intensificar y el resto les tiene que dar la materia,
en el mismo aula tiene que dar dos tareas diferentes, entonces eso implica una sobrecarga de tarea, porque tengo que en la misma aula resolver situaciones distintas, dobles trabajos. Si un docente tiene un aula de 50 chicos, de 40 chicos, y los nuevos estudiantes que se reciben de los terciarios no tienen trabajo porque no tienen el puntaje necesario para tener más trabajo, queda todo una sobrecarga al docente que ya tiene trabajo. Qué fácil sería si los cursos se van organizando con menos estudiantes para que todos los docentes podamos tener trabajo y podamos trabajar en mejores condiciones. No es lo mismo trabajar grupos de 20 chicos que trabajar grupos de 40. La tarea educativa es distinta. Entonces, estas reformas educativas que implementan cambio de régimen secundario, cambio de diseños curriculares, que es una nueva, digamos, una nueva reforma, qué materias tienen qué contenidos deben ser enseñados, cuáles son obsoletos, plantean un montón de cuestiones de reformas que esconden justamente los recortes, las reformas, y justo es todo para la degradación, ¿no?, de la educación. Bueno, quise mencionar esto de esta reforma de régimen secundario como una medida más, eh, justamente como la intervención de los Infod y esta cuestión de controlar, digamos, los institutos de formación docente. Creo que buscan recortarlos, ¿no? Por eso quería explicar un poquito que es un marco de medidas, es un marco de reformas, bueno, que el gobernador con su equipo buscan, digamos, beneficiar sus estadísticas y justamente, bueno, hacer política a su beneficio, pero no es al beneficio de la educación ni de los docentes, que bueno, que somos parte, ¿no?, de la educación, que somos trabajadores. La Matanza es un distrito muy complejo y lo que le sucedió a Cristian, eh, digamos, no es la primera vez que sucede que matan docentes que van a trabajar en La Matanza en ocasión de robo, no es la primera vez que sucede y los docentes, lamentablemente, para llegar a fin de mes, tienen que tener dos y tres cargos y trabajar con otras tareas para poder tener un sueldo que les permita llegar a fin de mes. Bueno, gracias, Mariela. Con respecto a los institutos, sí, buscan cerrarlos. Ahora tenemos que empezar a abrir el paraguas para evitar ese cierre. Aclaro que Macri, Mauricio Macri, en Capital, cuando fue su gobierno, intentó cerrar los 29 profesorados. Era otro momento histórico. Bueno, se hicieron grandes movilizaciones de estudiantes, docentes y jubilados y se paró el cierre de los 29 institutos de formación que hay en Capital. Y otra de las cosas que ellos proponen es hacer hincapié en la formación en idiomas y formación técnica, con lo cual dejarían de lado todas las ciencias humanas, historia, filosofía, sociología, geografía, etcétera. Y lo último que quisiera mencionar es que este gobierno no tiene autoridad moral para evaluar a nadie. La única posible Sí, claro. evaluación, ni este gobierno ni otros, ninguno. La No, única no, evaluación posible tendría que ser por parte de los propios docentes para mejorar sus lugares propios de trabajo. Somos los únicos que tenemos autoridad moral como para autoevaluarnos. Así que bueno, a ver si Marta, que te escuchamos, si querés
agregar algo más? Sí, no, yo creo como vos que el docente es el que sabe qué es lo que tiene que enseñar, lo que el alumno necesita, los padres también, los chicos también. O sea, tendría que ser toda la comunidad educativa la que hiciera la reforma. Ahora, para evaluar a la capacidad, a la salud mental del docente, a la salud mental del policía y del político, ahí tiene que intervenir el equipo de salud mental en la parte de salud, porque a todos les piden un psicofísico. Tendría que ser completo y cuando se detecta una patología grave, no se puede poner en un cargo a una persona que tiene una patología grave que no puede hacerse cargo. ¿No? O sea, tendría que ser y de entrada eso. Que no se hace, yo creo que no se hace y por eso llega cualquiera a cualquier lugar. Ujú. Pero lo que decís vos estoy totalmente de acuerdo. Somos los docentes los que sabemos qué es lo que pasa dentro de la escuela y qué es lo que necesita la comunidad. Ujú. Entonces, los Y primeros que tienen que participar en una reforma son los docentes, los padres, eh, los alumnos. Claro, eso iba a decir, una de las propuestas, nosotros estamos organizados con Walter y otros compañeros en la tendencia docente clasista y nosotros desde nuestra agrupación siempre planteamos eh, que los docentes podamos tener justamente reuniones y que los docentes podamos decidir las reformas, que seamos los docentes los que podamos tomar decisión. Y lo que sucede es que el Estado, en este caso el Estado provincial, como también sucede en Cava, ¿no? Y en las demás provincias, lo que hacen es un como si de que nos consultan a nosotros, qué nos parece, y en realidad ya está todo resuelto. Ya está resuelto, pero ellos hacen Bueno, como que si nos consultan qué les parece sacar esta materia, poner esta materia, digo, en realidad está todo resuelto, ellos lo resuelven y hacen reuniones, entre comillas, supuestamente democráticas para que los docentes decidamos, también tomemos decisión y en realidad ya lo tienen todo resuelto ellos. Eh, ¿votan los docentes? ¿Tienen voz? ¿Tienen voto? ¿Tienen voto? ¿O, no, o ni voz ni eh, voto? En realidad no, porque ellos hacen así, con las reformas de secundario hacen jornadas de discusión, los docentes, pues, en las escuelas, y escribimos lo que nos parece, lo que estamos de acuerdo, lo que no, supuestamente eso va a llegar arriba, Es para tantear, digamos, y es para supuestamente lo tantear, van a es tener para en tantear. cuenta, pero ya está todo armado. Sí, No, eso no, es para tantear dijo si van a poder Marilena. imponer. Hay Hace, una cuestión. y hace eh, 40 años pasaba exactamente lo mismo. Yo me hay acuerdo una Claro, cuestión. tantean. En Tantean 19 y tantean. Claudio. sí, en 1918 estuvo la reforma universitaria. Fue un gran alzamiento que tuvo carácter internacional, mundial, y sucedió acá en la Argentina, por el cual se conquistó la autonomía de la universidad. Nosotros tendríamos que conquistar la autonomía de la educación, que los maestros, Claro, que los psicólogos, que todo el conjunto de vos. tengamos que gobernarnos nosotros mismos y decir cómo va a ser la educación y que los consultados no seamos nosotros, sino que consultamos a la comunidad, pero que la educación tenga su autonomía y la cuestión del presupuesto sea que la plata que necesite la educación la determinemos los educadores, cuánto necesitamos, y eso tenga que pagarlo el Estado, el gobierno. Ujú. Eso es lo que estamos planteando acá. Sí, hay un sistema así que, ¿sabes dónde se ha implementado eso? El Movimiento Sin Tierra en Brasil. Ellos tienen muchas escuelas primarias, secundarias y hasta terciarias. Cada vez que realizan un asentamiento, lo primero que hacen es armar una escuela con la propia comunidad
con sus propios docentes, con su propio programa, siempre adscripto al programa nacional para que pueda tener validez, y de luego van a la municipalidad, prefectura y reclaman el presupuesto. Hay un ejemplo en América Latina Y debe haber de otro. eso que vos planteás en educación. Lo lleva adelante el movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Hace muchos años ya, ¿eh? Bueno, a ver si Walter nos quiere o Luisa aclarar o comentar algo más. No, no, mira, preguntarle a la compañera, bueno, cómo continúa la lucha en La Matanza y bueno, eh, esta radio seguramente es escuchada por muchos docentes, va a tener fusión porque es un tema que preocupa. ¿Qué podemos hacer los docentes? Estamos en los distritos, cómo podemos colaborar con la lucha y bueno, cómo continúa esto para exigir justicia para el compañero. Sí, bueno, el paro que se propuso, bueno, fue un paro distrital. Nosotros desde la tendencia docente clasista consideramos que el paro debería haber sido un paro provincial, no distrital, no solo de La Matanza, sino un paro provincial para poder que todos los distritos, los compañeros de los demás distritos puedan acompañar esta medida, acompañar esta lucha, porque lo que le pasó al compañero Cristian nos puede pasar a todos los docentes de toda la provincia de Buenos Aires. El paro, digamos, este paro distrital fue un paro que a último momento la burocracia sindical de la Celeste llamó a último momento a hacer el paro, justamente por sentir esta presión de que todos estábamos esperando este paro. No solamente la familia de Cristian, sino todos los docentes consideramos que ante este hecho la medida era el paro. Pero bueno, fue convocado, digamos, la Celeste lo convocó a último momento porque, bueno, no le quedó otra que hacerlo. Eh, bueno, fue un paro distrital, como recién expliqué. Yo creo bueno, que para continuar esto, eh, los paros no deberían ser aislados, deberíamos tener justamente construir un plan de lucha, porque justamente este paro fue contundente y tuvo un gran acatamiento de los docentes de La Matanza, un alto porcentaje, un gran paro, digamos, a nivel convocatoria. Yo estuve en la fiscalía, con muchos compañeros estuvimos también en la fiscalía pidiendo justicia. Hubo un número considerable de docentes que se presentaron también en la fiscalía, pero bueno, esto hay que darle una continuidad y la continuidad es el plan de lucha por todas nuestras reivindicaciones, porque no solamente es este hecho desgraciado y tremendo que destruyó una familia, el fallecimiento de Cristian, sino también que la docencia tiene que luchar por un paro indeterminado, por todas nuestras reivindicaciones, que además de lo salarial, que es muy importante, nuestras condiciones de trabajo, bueno, defender algo importante, Walter, el estatuto del docente provincial, porque también digamos, un tema importante con esto. Se habla de un convenio colectivo de trabajo y de una reunión que ha tenido la Celeste y Barader con el gobernador en función a que peligra nuestro estatuto del docente. Si perdemos nuestro estatuto, estamos perdiendo nuestros derechos. Y también, digamos, tenemos que defender nuestro estatuto. Entonces, la docencia tiene que luchar, tenemos que autoconvocarnos, no tenemos que esperar a la burocracia sindical
ni esperar pedirle cosas, ni esperar que hagan un plan de lucha que no van a hacer, porque ellos sostienen la gobernabilidad de Kicillof a todo terreno. Y bueno, por eso nos tenemos que poner de pie por una huelga, por un paro indeterminado, una huelga general y por luchar por todas nuestras reivindicaciones y nuestros derechos. Bueno, Mariela, yo quisiera hacerte dos preguntitas y después vamos a escuchar a Luisa. El Estatuto del Docente Provincial es del año 58. Tiene 68 años. Nuestra compañera Clelia, que es más mayor aún que nosotras, estuvo en la huelga importante que se hizo para que saliera el Estatuto del Docente Provincial. ¿Mm? Quiero preguntarte, por un lado, ¿cómo ves a los chicos? ¿Cómo los ves? Porque ayer, viste, en un barrio bueno, dos chicas alcoholizadas, con un bebé en brazos, todo sucio, no sé si drogadas también, pero alcoholizadas se sentía por el olor. Digo, cómo golpean esta situación, ¿no? A la juventud, a algunos sectores de la juventud. Y la otra pregunta es con respecto a este cierre posible post-evaluación de los terciarios. ¿Qué es lo que están proponiendo hacer? Porque hay que moverse, abrir el paraguas antes que llueva, digamos, ¿no? Si ya están proponiendo, hicieron una prueba piloto, ahora están proponiendo 300 institutos en prueba piloto. ¿Cuál es la propuesta? Antes de que lo cierren. Sí, la primera pregunta que me habías hecho en relación a cómo vemos a los, o cómo veo a los estudiantes, a los chicos. Bueno, lo que sucede en la sociedad se expresa en la escuela, ¿no? El deterioro de la sociedad, la descomposición de la sociedad. Se expresa en la escuela y bueno, lo que se ve en las escuelas que son justamente en las zonas más periféricas, en las zonas más vulneradas, es justamente, son situaciones de mucha precariedad y donde las familias necesitan ser acompañadas, porque donde está ausente el Estado, digamos, también eso repercute claramente en esas familias y esos chicos van a la escuela. Chicos que las familias no tienen trabajo hace muchísimos años, eh, situaciones de consumo. Yo trabajo en zonas de La Matanza donde hay muchas situaciones de consumo en los barrios, en las propias familias, de adicciones, digo, y todo esto, digo, cada vez va a ser peor porque a mayor descomposición, justamente las familias están más quebradas, y bueno, y esos chicos van a la escuela y... y bueno, y necesitan, además de una buena educación, necesitan contención, escucha. Entonces la escuela se termina convirtiendo en un espacio de contención. Y algo que yo quiero plantear es que el Estado, que es responsable, lo que el gobierno a veces busca, no a veces, sino que busca con sus políticas, por eso es importante ver cuáles son las políticas, ¿no? Las políticas públicas que implementan. Buscan que la escuela sea un espacio de contención únicamente, que los chicos vengan a la escuela, que estén adentro de la escuela el mayor tiempo posible, pero es eso, y en realidad no es solamente que el chico esté en la escuela, sino que el chico tenga una educación de calidad, que sus familias tengan trabajo, digamos, son un montón de cosas. No es solamente que la escuela sea un espacio de contención únicamente y que esté adentro de la escuela para no estar en la calle. Entonces, ¿cuál es el rol de la escuela? Eso es interesante analizar. ¿Cuál es el rol? ¿Asistencial únicamente? ¿De contención únicamente? Claro que los chicos necesitan una escucha, una contención del docente, eso sí, está y tiene que estar en la escuela como parte de nuestra tarea, pero no es solamente eso, los chicos tienen que recibir una buena educación de calidad,
con docentes que no estén sobreexplotados, tomando horas para llegar a fin de mes, que le puedan brindar lo mejor. Por eso ahí está todo muy relacionado, ¿no? La situación de los docentes con la situación de las escuelas también. Pero los chicos que vienen a las escuelas públicas vienen con situaciones complejas. Y La Matanza es un distrito donde eso se ve mucho, donde se ve mucho y queda muy expuesta a toda la descomposición socioeconómica. Eso en Ujú. relación a esta pregunta. ¿Me quedó algo más de esta pregunta que me habías hecho de los chicos? No, no, gracias. Mariela, te preguntaba qué acciones se piensan tomar para evitar el cierre de ningún profesorado. Bueno, las acciones son justamente, bueno, acciones de lucha y tenemos que estar bien comunicados porque hay cosas que hay información que a nosotros nos llega bastante, justamente como decía hace un rato, bastante tarde o cuando ya está todo, ellos resuelven cosas y después nos informan. Y hacen el como sí, como la actuación de que los docentes participamos en las reformas, en las modificaciones. Eh, por ejemplo, si les plantean a los docentes de los terciarios que hagan una evaluación del sistema educativo terciario, cuando ya está todo resuelto, cuando ellos ya resolvieron medidas de control de los terciarios, digamos que es un como sí, ¿no? Porque ya lo tienen resuelto. Eh, entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente accionar, eh, no solamente presentar petitorios, sino ir a los terciarios. Tenemos que hacer acciones colectivas y autoconvocadas. Las autoconvocatorias que se están dando en otras provincias son acciones que muestran que una autoconvocatoria también es una acción muy valiosa para una lucha. Así que me parece que tenemos que ir en el mismo camino, que hay que defender a los terciarios con acciones de lucha, autoconvocatorias, paros. eh, las acciones son las mismas acciones para los distintos niveles educativos, porque son las mismas acciones de reforma, de recorte presupuestario, que es lo que está atrás de todas estas reformas, son recortes y es el deterioro de la escuela pública. No hay recursos para la escuela pública, entonces nosotros lo que venimos luchando desde nuestra agrupación es por las autoconvocatorias, organizar a los compañeros, poder, digamos, luchar por un salario igual a la canasta familiar por un cargo, que es nuestra lucha. Nosotros le ponemos un número a nuestro salario. Eso también es importante, que en todas nuestras reivindicaciones y nuestras luchas tengan un número, un nombre, porque si no queda todo muy general y bueno, y tenemos que luchar por los terciarios, como también luchar por el no cierre de cursos. Están cerrando cursos en escuelas secundarias. En Matanza cerraron un montón de cursos. Y eso también quedaron un montón de docentes suplentes y provisionales sin trabajo. El titular puede ser reubicado, pero los demás docentes no. Entonces, también es eso, se están perdiendo cursos en los secundarios, la reforma del terciario. Las medidas es salir a luchar. Eh, Esa es la medida, hacer paros, eh, hacer una huelga general, esas son nuestras medidas. Bueno, gracias, Mariela. Luisa, te escuchamos. A ver qué opinás. Luisa es Simplemente docente. muchas gracias, Mariela, por tu fuerza, tu claridad en todo lo que está pasando. Yo creo que el primer paso es esto de ser consciente de todas estas situaciones, ¿no? Que vive la docencia, la educación. Pero siempre uno piensa, digo, a ver,
Yo no estoy de acuerdo con los paros aislados, yo los veo como remando muy solos. Digo, ¿y los otros movimientos qué? Siempre pienso en que hay que hacer una cosa mucho más fuerte para enfrentar a este poder, ¿no? Ujú. Que no le importa la vida humana, no le importa la educación, no le importa el trabajo. Yo siempre digo, educación, trabajo digno, buena salud, punto. Los tres secretos, pero evidentemente las personas que asumen el poder de un país, yo no solamente en el nuestro, yo creo que esto es una crisis mundial, ¿no? Pero en el nuestro pasa eso. Estamos en manos de personas que no les importan estos tres conceptos que son básicos, básicos. Entonces, nada, eh, está bien, yo los veo con su juventud, con su fuerza, su claridad, a Walter empezando, ¿no? Con un movimiento opositor que tiene muy claro estas consignas, Mariela, que coinciden con vos, ¿no? Pero Los, bueno, los hay paros que, aislados no funcionan, no funciona. desgastan, el docente se desgasta porque hace paros aislados sin ningún tipo de perspectiva eh, y no Claro. funcionaron, ¿Y no sabés qué, funcionan. Mariela? Por ahí sentí lo mismo que yo, ¿no? Yo siento, porque todavía estoy en actividad como maestra de adultos, siento que cada vez que hacemos un paro, las escuelas públicas, las escuelas privadas hacen caso omiso, ponele, el 2 que no empezamos las clases. Hubo escuelas públicas que sí empezaron y empezaron una semana antes. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, nada. Y sentimos a veces que todos los esfuerzos que hacemos desde la escuela pública eh, son como minimizados por un poder y un poder que subvenciona todavía escuelas privadas. Ponele. Pero eso es importante. Cuando nosotros vamos a las asambleas de SUTEBA, de Matanza, que lo cuento porque es de lo que sucede, es como creo que supera cualquier ficción. En las asambleas nosotros decimos, bueno, el dinero está, de dónde viene el dinero para nuestros aumentos? Porque los compañeros que son docentes, que son de la Celeste, cuando plantean, ¿no? Ay, pero ustedes piden 2.600.000. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso, pero hay límites y no se puede. Ellos dicen eso, ¿no? Como que todos queremos eso, pero son cosas ideales, según para ellos, que no lo podemos lograr. Y nosotros le contestamos, ¿sabés de dónde sale el dinero? Dejen de subvencionar a las privadas, a los colegios privados, y cobre los impuestos a a los empresarios. El dinero está, el dinero, ¿saben cómo aparece el dinero para el docente y para las mejoras edilicias de las escuelas que se nos caen los techos encima? Ujú, Sí, sí, Mariela, sí. El, el dinero está, el ujú. dinero está, pero no lo distribuyen Claro. como deben distribuirlo, pero sí que está el dinero. Y bueno, Perdóname, María. y en estas asambleas aparecen estas cosas, bueno, de justamente, ¿no? Un sindicato que busca defender a un gobernador para sostener su gobernabilidad, y nosotros, desde la tendencia docente clasista, somos una agrupación bueno, que nosotros, nuestras consignas son las consignas no, que son las de huelga general, la de dejar de subvencionar, un congreso docente para que los docentes puedan decidir las reformas educativas o puedan decidir, eh, podamos decidir qué es lo que se enseña y lo que no se enseña, que nosotros lo podamos decidir en congresos que sean democráticos. Nosotros tenemos nuestras propuestas, son propuestas viables. Mariela, una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mariela? ¿Cómo no? Mira, Mariela, también uno de los hechos fundamentales para conseguir todo eso que decís es la unidad para luchar por una nueva dirección de SUTEBA y también para luchar por conseguir todo eso y para que paren todas las escuelas se necesita la unidad
de las distintas agrupaciones que más o menos tienen puntos en comunes. Yo creo que, no sé, que me expliques un poco cómo están con su tema multicolor. Sí, Te voy a pedir, Mariela, porque el martes son los 50 años del 24 de marzo y queremos Claro. una parte del programa para hacer un recordatorio, el pasado en el presente, ¿eh? Claro, yo no quiero dejar el tema de educación que puede dar para muchas horas, ¿no? Pero algo que no sé si se dijo, pero hay que remarcarlo. Se olvidan que el docente bueno, no sé, ocupa, perdón, el 50% de su salario en material didáctico, en llevar azúcar, leche. O sea, me consta, lo hago, porque las escuelas de adultos ni siquiera la caja de alimento tenemos, ni una merienda reforzada, por lo menos en la escuela donde yo doy clase. Entonces yo tengo que llevar el azúcar o la yerba o el tecito o... claro. ¿eh? Eso se olvidan también. Bueno, listo. No, sí, sí, eso es importante lo que decías vos recién, de que el docente pone mucho más dinero en Claro. materiales, en cuestiones que bueno, que eso también sale de nuestro salario. Eh, y bueno, y en relación a lo de la multicolor, eh, bueno, que preguntó el compañero. eh, es compleja la situación porque quiero contar en Matanza, para resumirlo, eh, la multicolor hizo una lista, entre comillas, de unidad con el PCR. eh, bueno, el PCR es una agrupación que en las últimas elecciones no estuvo con la multicolor y se fue con la celeste, con la burocracia sindical de Baradel. En estas elecciones, estas nuevas próximas elecciones, eh, el PCR se integró en unidad con la multicolor. Es complicada esa situación de unidad, porque, bueno, porque el PCR, dentro del PCR hay candidatos, hay gente que está con Kicillof y con Espinosa, el intendente de La Matanza, que está dentro del PCR. Entonces, cuando hablamos de unidad, es muy complejo, digamos, hacer unidad. Desde mi posicionamiento de la tendencia docente clasista, yo creo que no hay que hacer unidad con, con gente que está con el gobierno provincial y con el gobierno municipal. Esa es mi posición. Yo creo que esas listas de unidad, entre comillas, unidad, que lo que busca es sumar votos, eso me parece que no va a lograr, a partir de esa acción, no va a lograr recuperar la matanza a la multicolor, me parece que no, que al contrario, hay muchos compañeros que no quieren votar a la multicolor porque por la integración de esta lista del PCR. Es muy polémico esto, porque en realidad, al menos creo que La Matanza no le va a sumar votos. De los compañeros que votaban a la multicolor y que votan a la multicolor, que no están afiliados a algún partido de izquierda, sino que, que, eh, que quieren a la multicolor, digamos, como la posibilidad, que ven en la multicolor la posibilidad de recuperación del sindicato, de recuperación de la matanza, para hablar en este caso de esta lista de unidad. Digo, me parece que tira bastante para atrás porque justamente son compañeros que no quieren votar a la Celeste y que no votan a candidatos de la gobernación y de la intendencia. Entonces, que exista esta lista dentro de la multicolor me parece que va a hacer perder estos votos, ¿no? De los compañeros que no van a votar ni a la Celeste ni a gente de los gobiernos, que esté en los gobiernos. Bueno, gracias, Mariela. Si les parece, vamos a ir cambiando un poquito de tema, pero miren, me acaban de enviar
este comunicado que voy a leer porque me parece importante, es con referencia a los alumnos de Lomas de Zamora. El comunicado es de SUTEBA Lomas de Zamora. Dice, en el día de la fecha, 19 de marzo, durante horas de la mañana y el mediodía, se llevó a cabo un repudiable operativo por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en el barrio Santa Catalina, Lomas de Zamora. En dicho procedimiento se solicitó documentación y se tomaron huellas dactilares a niños, niñas y adolescentes al salir de la escuela de las escuelas de la zona. Este accionar constituye una grave vulneración de derechos, no solo por tratarse de menores de edad, sino también por el carácter intimidatorio y discriminatorio del operativo. Estudiantes de entre 12 y 18 años fueron interceptados en la vía pública, obligados a acreditar su identidad y sometidos a la toma de huellas dactilares, situación que generó angustia, temor y exposición innecesaria. Estas prácticas no solo carecen de sustento legal, sino que además contradicen la normativa nacional vigente y los tratados internacionales de protección integral de la niñez y la adolescencia. Desde SUTEBA Lomas de Zamora denunciamos que estos operativos constituyen un claro acto de hostigamiento con un sesgo racista y xenófobo que estigmatiza a comunidades migrantes y vulnera derechos fundamentales. No se puede naturalizar que fuerzas de seguridad intervengan de este modo sobre estudiantes, mucho menos en el entorno escolar. Bueno, continúa y el planteo es no al hostigamiento, no a la criminalización de la niñez, sí a la escuela pública como espacio de cuidado, inclusión y derechos. Bueno, el AIS argentino, ¿no? Que imita todo, también está intimidando ahora a niños, ¿no? ¿Qué Esto fue pasó eso en la escuela? hacia la salida de las escuelas de Loma de Zamora. A la salida de las escuelas de Loma de Zamora en el barrio Santa Catalina. ¿Y eso es legal? Bueno, No, no es legal y por eso los haciendo. educadores tenemos que explicar a nuestros estudiantes los derechos que tienen. Claro, ¿y Porque por qué el colegio permitió? Los tendría que haber metido de vuelta entre estaba comillas. afuera, a lo mejor no había nadie vigilando la salida, no sé cómo Claro, fue, los chicos pero tenían que haber es terrible, es sin ilegal. palabras. Sí. Bueno, a ver, Mariela, te invitamos si podés acompañarnos un ratito más. Vamos a Sí, hacer cómo no. referencia al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Acá tenemos un audio que nos dejó nuestra compañera Clelia, pero recordamos, para quienes no conocen exactamente cuál ha sido la situación, entre 1976 y 1983 tuvimos una feroz dictadura genocida en la República Argentina. En el año 1985 se realizó el juicio a las juntas que permitió poner presos a los tres comandantes en jefe de la Junta de Gobierno. Luego, en el año 1987, vino la Ley de Obediencia Debida, por la cual los mandos inferiores quedaban subordinados por obedecer órdenes a los altos jefes, y la Ley de Punto Final en 1986, es decir, terminar con los juicios. En el año 1990 tuvimos un levantamiento cara pintada aquí, ¿no? Que justamente estos mandos inferiores querían la impunidad. En Menem, la presidencia de Menem dio el indulto entre los años 1989 y 1990. Allí se liberaron de los juicios a 1.200, más de 1.200 personas. Luego, en el año 2003, el Congreso derogó la ley de punto final y obediencia debida, y en el año 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo cual permitió la reapertura de causas y más de 1.000 condenas a represores. Bueno, recordamos
que el día martes va a haber una importantísima movilización en la capital federal de la República Argentina y distintas plazas del mismo país para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado genocida en la Argentina. Y vamos a tratar de comentar un poquito esto, pero luego tratar de relacionar este pasado que está vivo en algún punto y que está en el presente también. Les pido a ver escuchar a nuestra compañera Clelia, si me esperan un minutito, porque ella me envió el audio y quiero que esté bien puesto el volumen. Nos dejó este audio. A ver. No hablaré de las infinitas perversiones del llamado proceso de reorganización nacional en cuanto a política institucional, en cuanto a la economía y la cultura. Tampoco hablaré de los monstruosos centros de tortura y asesinato. Quiero referirme a algo menos visible, pero siempre presente. El cambio que produjo en las relaciones humanas, las de todos los días, en los vínculos personales y sociales, públicos o privados, como los de familia, vecindad, amistad, trabajo o muy formalizados dentro de instituciones jerarquizadas. Todas las relaciones se empeoraron. Tomó especial vigencia la desconfianza entre compañeros, vecinos, conocidos e incluso parientes. Se hablaba poco de la situación del país, salvo con conocidos íntimamente. Cualquiera podía ser considerado subversivo, cualquiera podía resultar delator. La más leve crítica, aunque fuera indirecta al orden militar de la sociedad, era peligrosa. Dentro de las familias primó el silencio cuidadoso, reforzado por los cállate, no nos comprometas, a ver qué persona traes a casa, tiremos esos libros, y el de siempre, no te metas. Se enseñoreó el miedo, y más que el miedo, el terror. A propósito, el poder puso, digamos, de moda la palabra terrorista, proyectándose en otros, mientras surgió terrible la actual inocultable palabra desaparecido, desaparecida, que grita hasta el día de hoy. La gente común hizo o dejó de hacer cosas que antes no hubiera imaginado, como negarse a amigos o parientes por quién sabe en qué anda, justificar hechos graves por se necesitó un operativo importante porque la nación se protege, patéticas consignas repetidas y dictadas por el temor. Un día algo habrán hecho. No había escándalo público cuando Fuerzas Armadas sacaban a los golpes a alguien de su lugar de trabajo, de su casa o de un bar. No se intervenía, se comentaba luego en privado con íntimos. La gente común quemó o enterró libros, aunque fueran recuerdos del abuelo, dejó de recibir periódicos y revistas, tiró cuanto pudiera señalar la ominosa subversión. ¿Cómo pudo sucedernos esto? ¿Cuánto callamos o hicimos callar? ¿Qué fuerza nos degradó, nos quitó dignidad, mientras destruía a los más lúcidos, a los más claros de nosotros? ¿Tanto puede dominar gente vil y envilecedora? Preguntemos por el comienzo de esta pestilencia. ¿Cómo se hace para reconocer síntomas y así detenerla? ¿Estamos preparados para decir con certeza nunca más? Recordemos el certero y siniestro trabajo previo que prepara mentes y emociones para que las actitudes de la generalidad hagan posible conductas que no obstruyan el régimen impuesto. Ya aceptar la injusticia social, jurídica y muchos etcéteras es un paso adelante
hacia el poder de la ultraderecha. Los siguientes pasos los sufrimos en una buena parte de Latinoamérica y dentro de esta en la República Argentina. Nos hicieron mal a todos, incluso a los que no les pasó nada. Resulta admirable, casi venerable, que en el medio de esta realidad haya habido luchadores que sí se comprometieron, lucharon, actuaron, hablaron, escribieron. Mi recuerdo emocionado también para aquellos con los que no acordé. De esa sociedad herida que quedó desorientada, pudieron surgir, sin embargo, los organismos de derechos humanos que reivindican la condición humana hasta el día de hoy, con sus emblemáticas madres y abuelas al frente. Bueno, acá las palabras muy hermosas que nos dejó Clelia. Me gustaría también escuchar y que escuchemos todos y la audiencia unas palabras de Miguel Benazayac, que es doctor en psicopatología argentino por la Universidad de París, un exiliado que vive en Francia, pero que viaja habitualmente a la Argentina, investigador en neurología y análisis de la subjetividad. Y él trata mucho el tema de la memoria, esto de que no es pasado y que hay que recordarlo, sino que la memoria está en el presente. Luego vamos a escuchar también, si a ustedes les parece, son 5 minutitos, la caracterización que hace del gobierno actual y de lo que está sucediendo en la Argentina. ¿M? A ver, primero vamos con el tema de la memoria. La pregunta que le hacen, porque él estuvo hace poquito en una conferencia virtual en la Asociación Argentina de Salud Pública. Estos extractos son de allí. Le preguntan con respecto a la relación entre democracia, memoria y subjetividad. Un punto muy importante porque nosotros no empezamos una semana de recuerdo y conmemoración, digamos, como así un poco oficial o un poco, no sé cómo decirlo, no o sea aparatoso, o sea, nos acordamos, nos recordamos. Yo quería simplemente decir lo que le comentaba un poco a Alejandra, ¿no? Decir algo que viene de mi laburo de investigación en neurofisiología, ¿no? Cómo funciona la memoria. Ustedes saben que la memoria, en el cerebro, cómo funciona. La memoria no es una información que está guardada en algún lugar como en una computadora que hay la memoria. La memoria, las trazas amnésicas de la memoria funcionan esculpiendo el cerebro, ¿se entiende? O sea, lo que pasa desde el punto de vista neurofisiológico es muy interesante, es que las experiencias que vamos teniendo en la vida van esculpiendo la masa plástica del cerebro y de las conexiones neuronales. Entonces, ¿cómo es la memoria? La memoria hace que ese cerebro modificado por las experiencias, el pasado hace parte permanente del presente, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque cada vez que la vía sináptica es solicitada, puede ser solicitada para cualquier cosa de otra, para estudiar, para hacer su huevo frito, poco importa, pero va a haber como un estilo de hacer mismo el huevo frito que va a tener que ver con este cerebro siempre integrado, el cerebro siempre funciona de manera integrada, y entonces esa escultura neuronal, sináptica de conexiones, hace que el pasado y la memoria nunca sean algo que pasó. ¿Se entiende? El pasado es un modo del presente absoluto, hablo desde el punto de vista neurológico, pero entiende muy bien que es un paralelo con lo que hace al cuerpo social, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, me parece, que nosotros no estamos conmemorando nada como si fuéramos acá conmemorando lo que pasó, acordemos, no hay nada que acordarse, no hay nada que acordarse.
Eso esculpió nuestro cerebro, esculpió nuestro cuerpo social y está acá presente, ¿se entiende? O sea, yo pienso que nosotros tenemos que tener claro que acá no se trata de andar recordando cosas, disputándole a los fascistas, negacionistas de lo que nos acordamos. Porque acá, si uno dice, yo me acuerdo de tal dato, y el otro dice, yo me acuerdo de tal dato, perfecto. Pero acá no hay nada que discutir. Nosotros estamos hablando de una escultura de nuestros cerebros, del cuerpo social, una escultura que nos constituye, ¿se entiende? O sea, no estamos discutiendo recuerdos. Es como si a uno, no sé, le cortaron un brazo un día y dice, me acuerdo el día que me cortaron el brazo. Ah, ¿te acordás? No, no me acuerdo, yo no tengo más el brazo, ¿entiende? La memoria viva, que es una consigna nuestra, la memoria viva quiere decir que nosotros actuamos, respiramos, amamos, dormimos con esa escultura de nuestra vida, de nuestro cuerpo social, de nuestra Argentina. Por eso nosotros al negacionismo lo que tenemos que oponerle es la vida concreta, la vida concreta. Después, todas las discusiones, si tal corriente se equivocó, si el otro grupo hizo esto o aquello. Yo con respecto a eso, una palabra digo nada más, ¿no? Yo sé que había muchas vías de emancipación, de revuelta, de lucha, muchas vías diferentes había. Lo único que no podía hacer era no hacer nada cuando la esperanza, el pueblo, la posibilidad estaba ahí, ¿se entiende? Y yo, mi posición política ética es de decir, capaz que ciertas ideas, ciertas teorías hoy no existen más o están cuestionadas, pero la cuestión cuál es, una vez más como la memoria viva y el cuerpo vivo. A mí qué me importa las teorías que no funcionan más. Cuando yo paso por la calle y veo a los chicos que están en la calle, cuando yo sé, porque yo participo con un barco del Mediterráneo, que es lo que tratan de recuperar a los migrantes que se ahogan, ¿no? Cuando yo sé que se están ahogando, hay migrantes que vienen para Europa, a mí no me hace falta estar de acuerdo con ninguna teoría. Esto es vida pura. Esto es vida pura que está esculpida por nuestras experiencias. Y nosotros tenemos que defender eso, no hacer discusiones con los revisionistas, sino defender esto que nosotros somos, lo que nos constituyó. Y no son teorías, son acciones éticas que tomaron ciertas vías, pero poco importa las vías. El asunto es que nosotros seguimos siendo exactamente los mismos en nuestro deseo de justicia, de libertad, de solidaridad. Bueno, me gustaría lo último pasar porque le preguntan cómo ve a la Argentina hoy. Y es muy interesante esta caracterización porque él plantea que la Argentina está siendo un gran laboratorio de la extrema derecha, pero que este es un mundo no viable. Vamos a escucharlo y después, bueno, vamos a la reflexión final de cada uno, a ver si podemos relacionar los temas que vimos hoy y el pasado en el presente. A ver, ¿cómo ve a la Argentina hoy? Lo que yo veo de la Argentina es que la Argentina es un laboratorio de ensayo del mundo nuevo, que es el mundo del funcionamiento, el mundo del puro funcionamiento numérico, del puro funcionamiento del cálculo, ¿no? Y que en realidad en la Argentina Milei, él goza asquerosamente más que los otros mostrando todo, él tiene un ministerio de la desregulación. Y se trata de eso, se trata de un cambio fundamental. Si en la época donde yo estaba preso, en los años 70, el futuro era una promesa, ¿verdad? Era una promesa. El mundo cambió a tal punto que el futuro se transformó en una amenaza en todo sentido, ecológico, económico, demográfico. Es una cosa muy particular. Yo este sábado tenía una reunión acá con jóvenes militantes franceses, que somos gente realmente solidaria con los extranjeros, que hacen cosas muy... Y yo les contaba, eran muy jóvenes todos, y yo les contaba, es muy raro, les decía, porque nosotros nos arreglábamos la vida y todo eso,
pero la promesa, la esperanza en un futuro que nos parecía inevitable, nos daba una fuerza que hoy en día, con este futuro amenazante, es muy difícil para los jóvenes entusiasmarse y ir, ¿se entiende? Es muy difícil cuando todo amenaza, cuando inclusive alguien que habla de solidaridad pasa por un tonto, ni siquiera pasa por peligroso, pasa por un tonto, ¿verdad? O un disidente o un loco. Es muy difícil construir un imaginario hoy, un imaginario que nos permita imaginar el sentido positivo, ¿no? De imaginar la solidaridad, de imaginar la alegría de la solidaridad, ¿verdad? Lo que pasa en la Argentina, efectivamente, es que el mundo que perdió su futuro, el mundo que perdió el sentido, al perderse el famoso sentido de la historia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese mundo funciona, ¿ah? O sea, yo había escrito un texto que llamaba Funcionamos o Existimos, ¿no? Y lo que nos propone es de funcionar, porque existir es muy complejo. Y entonces se terroriza a los jóvenes, se le dice a los jóvenes, no pierdas tiempo, aprende cosas útiles. Pero todo es engaña pichanga, porque vos aprendés cosas útiles que pasado mañana no serán más útiles. Y este mundo es un mundo que ya no promete integración a nadie. Una diferencia fundamental, si puedo permitirme hacer una diferencia, es que todos, inclusive los fascistas más duros, en los años 60, 70, ellos hablaban de cómo se integraba un país, ¿verdad? O sea, el discurso era cómo hay que integrarse, hay que evitar de ser malo, hay que evitar de ser comunista, no sé, pero integrar, ¿verdad? Hoy en día hemos pasado a un mundo de la desintegración, por eso el Ministerio de la Desregulación es el Ministerio de la Verdad de la época, ¿no? Pasamos a un mundo donde no hay ni desarrollo sin destrucción, ni integración posible. Pasamos a un mundo de sobrenumerarios, donde hay gente que sobra. Y mi ley es eso, mi ley lo dice abiertamente. Y bueno, se van a morir, pero la economía va a andar mejor, ¿entiendes? Entonces, hay algo ahí de un cinismo de decir lo que está pasando. Y lo que está pasando es que mañana, pasado mañana, ya no habrá agua potable para todos, no habrá comida para todos, no habrá tierras arables para todos, porque el extractivismo, la destrucción, esta violencia, es una violencia de destrucción masiva. Entonces, efectivamente, lo que está pasando ahora es de que todos, aunque lo pensemos o no lo pensemos, estamos impregnados de este peligro. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos tontamente vivos, estamos acá. Por más que haya amenazas, estamos vivos, estamos acá. Y es ahí donde nosotros no podemos darnos el lujo del pesimismo. El pesimismo es un lujo aristocrático que queda muy bien para las veladas chic, ¿verdad? Ser pesimista, porque parece muy lúcido. Nosotros estamos acá y estamos en pie. Y no somos tontos. No es que ignoramos que hay muchas amenazas, pero simplemente nosotros tenemos y podemos resistir alegremente, con la alegría de compartir, porque realmente este mundo que nos están proponiendo es un mundo que no es viable. Yo hago una comparación. El mundo que Videla y Pinochet querían crear era un mundo horrible, pero posible. ¿Entiendes? Era posible de vivir ahí. Mal, el mundo que Elon Musk, Trump, Milley nos proponen no es posible. Es un mundo que a ese ritmo de destrucción, con ese ritmo de desintegración social, con esa dureza, su mundo, el mundo que ellos proponen, es directamente no posible. Es por eso que el famoso subcomandante Marcos decía, contra el neoliberalismo lo que se opone es... Bien. Bueno, ahí quedó más o menos, no terminaba ahí, pero bueno, es el planteo es una caracterización de la situación actual. Mundo de desintegración, desregulación, sobrenumerario, no posible, no viable. ¿Les parece que vayamos haciendo un cierre con todos los temas que vimos hasta
el día de hoy. Empezamos por Mariela. Sí, bueno, em, me quedó algo cortito pendiente de una pregunta que me quedó a medias, la contesté a medias, porque conté un poquito lo que pasaba en La Matanza en relación a la unidad de los trabajadores, que lo único que quería decir de eso es que yo consideramos desde la agrupación de la que soy parte, Tendencia Docente Clasista, eh, consideramos que la unidad no es a cualquier costo. Cuando se habla de unidad, no es a cualquier término y a cualquier costo. Justamente nosotros tenemos un programa que es muy distinto al programa de la multicolor, que plantea la multicolor en cuanto a nuestras reivindicaciones. Entonces, al haber tantas diferencias, es esto: tenemos un programa que es distinto, nuestro programa es diferente, y bueno, entonces no puede haber unidad posible, digamos, desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, cuando hablamos de unidad también yo creo que no es a cualquier costo juntarnos con cualquier persona a poder recuperar un espacio, recuperar un sindicato. Me parece que uno tiene que tener un programa y nada, y también tiene que tener una ética para defender, ¿no? Ese programa. Eso me parece importante, porque si no es como que queda un poco el tema de la unidad, cuando hablamos de la unidad de los trabajadores, que es algo que se habla mucho. Bueno, quería cerrar esto, ¿no? Como que, bueno, que me parece que las reivindicaciones son las que nos posicionan, y nuestro programa es lo que determina, ¿no? Si nosotros, lo que nosotros queremos, lo que cada uno quiere. Y nosotros, la Tendencia Docente Clasista, tiene un programa de huelga general, de autoconvocatorias, de lucha, que no tiene la multicolor. Entonces, bueno, eso quería decir, que me parece importante siempre tener claro el programa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué queremos los trabajadores? Bien. Ve acá. Gracias, Mariela. Walter, por favor. Gracias. No, muy buena reflexión. Me gustaron los dos audios que hemos escuchado, pero también me surge una aclaración. El mundo que ya no da para más, lo que está en decadencia, hay que ponerle nombre y apellido. No es el mundo, no es la humanidad, lo que no da para más, lo que es invivible, lo que considera que sobra gente, lo que está en decadencia, tiene nombre y apellido, y es el capitalismo. Hace muchas décadas que la tasa de ganancia privada no es el motor de la economía, y para reactivar, para satisfacer la ganancia de unos pocos, se necesitan de guerras, masacres, genocidios, contrarreformas laborales, extender la edad jubilatoria hasta hacer la vida imposible, y un montón de atentados contra los derechos básicos que ha conquistado el movimiento obrero. Entonces, quería decirle esto a la audiencia: lo que está en decadencia, lo que no da para más, tiene nombre y apellido, y es el sistema capitalista. El sistema que estos militares como Videla, a 50 años del golpe, es el sistema que defendieron. Ellos también lo dicen, lo que pasa es que ellos lo dicen con otras palabras. Ellos dicen en defensa de la sociedad cristiana y occidental, que en realidad se está refiriendo al sistema capitalista, su propiedad privada de los medios de producción, etcétera. Pero bueno, quería decir esto, ¿no? La conmemoración a 50 años del golpe tiene que ser bien presente, porque tenemos un gobierno cívico-militar, un gobierno que está incorporando militares a través del Ministerio de Defensa al gobierno, un gobierno que le ha dado poder a la CIDE, el poder de detener a las personas sin orden judicial, el gobierno que ha prácticamente eliminado el derecho a huelga y ha eliminado en la práctica el derecho de asambleas, porque ahora hay que pedirle permiso al patrón, y si el patrón te da permiso, vos ahí podés hacer una asamblea. Es decir, lo básico de cualquier vida democrática. Entonces, a 50 años del golpe, compañeros,
la lucha es más actual que nunca. Gracias, Walter. Claudio, Sí, a 50 años del golpe, el martes vamos a protestar y vamos a seguir organizando la lucha contra este gobierno hasta derrotarlo. Es un paso más. Por eso me parece importantísimo a 50 años de lucha. Y segundo, este señor que estuvo hablando en el último momento es un pesimista, porque su lente solo enfoca un aspecto del mundo y un aspecto del país. En este país, los principales partidos opositores de los trabajadores son trotskistas. No hay en ningún lado del mundo algo así. Y tiene diputados trotskistas. Yo he mandado un video con la compañera Mónica Slotauer en la legislatura de Buenos Aires, justamente haciendo lo de los 50 años. La acabo de mandar está bien, por... Claudia, pero eso está haciendo una caracterización de la situación. Sí, está haciendo una caracterización que no Hay que se... partir de ahí, El está bien. movimiento obrero argentino, todas sus luchas que están dando ahora, principalmente están dirigidas por compañeros de distintos partidos trotskistas en el país. Y por último, Eso no en anula la Estados Unidos, caracterización, no anula la caracterización eso. y No la por invalida, no la invalida, es la otra cara, la Walter. otra cara, la pesimista. Por último, No en sé, Europa hay grandes luchas terribles y que hay que valorar esas luchas. Y en Estados Unidos está germinando procesos de lucha terribles. Está germinando una defensa de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos norteamericanos. Y ahí puede haber también un germen de una revolución. Entonces, en el mundo hay una posibilidad y una capacidad de revolucionar todo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Walter tiene razón. ujú. Bueno, De la sí, parte siempre positiva. volvemos a lo mismo, pero tratemos de abrir la mente, porque no nos podemos, o sea, no se puede repetir siempre exactamente lo mismo. Hay que abrir la mente a diferentes caracterizaciones y a mí me parece especialmente importante caracterizar quiénes tenemos enfrente, porque si no Exacto, sí. sabemos cómo actuar con los que tenemos enfrente, hay que Sí. caracterizar y ver objetivamente. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Está hablando de lo más, está hablando de la extrema derecha. Entonces está bien caracterizarlo, porque si acá subió la extrema derecha es porque no se la caracterizó a tiempo, no se evaluó a tiempo cuál era el peligro de la extrema derecha. Esa es mi posición. Sí, está bien. No podemos vivir en una realidad muy limitada porque No nos podemos impide. decir que si hubo una extrema derecha que subió, en ese tiempo también hubo gente que dijo de ese peligro. Perfecto, perfecto, todo lo que vos quieras, pero es un recorte, ¿me entendés? Entonces hay que ver la totalidad, hay que ver el todo, Exacto. no solo el recorte, que está muy bien aclararlo, pero bueno, no solo el recorte, sino la totalidad. Bueno, a ver, Marta, si no se nos fue, si la tenemos allí Estoy todavía. acá. A Estoy ver, acá. Marta. Sí, yo creo que cuando uno defiende objetivos y proyectos, o lucha por objetivos y proyectos, y se une a gente que coincide con los objetivos y los proyectos, difícilmente se equivoque. Ahora, si uno se une a ideología, partidos políticos o cuestiones de intereses, ahí se puede equivocar. Yo creo que lo más importante es tener claro cuáles son los objetivos. No sé, si el docente sabe qué es lo que quiere, se va a unir con aquellos que van a defender la postura docente. Si nos vamos a unir porque pertenece o no pertenece, o yo qué sé cuánto, ahí podemos equivocarnos, porque hay otros intereses que no están dichos. En cambio, el docente sabe qué es lo que quiere, para qué lo quiere, y bueno, y lo mismo en las otras áreas, ¿no? Salud y en todo. Cuando se tiene claro qué es lo que uno quiere, uno lo defiende y posiblemente logre ganar.
Bueno, acá Luisa nos dice que ella no tiene nada para agregar. Bueno, entonces vamos a recordar que el 24 de marzo hay una movilización en la capital, esto es el día martes, y en distintas plazas del país, 50 años del aniversario del golpe. Es muy importante que la mayoría de gente se movilice, no solo para recordar, sino para actualizar el pasado en el presente con todo lo que está sucediendo al día de la fecha y encontrar ese hito histórico y las consecuencias, como decía Clelia, que en la sociedad, en la subjetividad, en la mente de las personas que tuvo este accionar genocida. Nosotros queremos memoria completa. Memoria completa es que digan dónde están los restos de los 30.000 desaparecidos, y memoria completa es que digan dónde están los niños secuestrados que hoy son adultos. ¿Mm? Esos datos, los que viven, los tienen. Bueno, nos vamos a ir con tanta información y tanto debate. Hoy ha sido un día de debate. Sí. Pero bueno, está muy bien. Agradecemos a Mariela Arri, docente de La Matanza, por su participación. Agradecemos el aporte de Clelia, que aunque no pudo estar, estuvo presente con su reflexión. A los compañeros del equipo, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio, y les recordamos que este programa se emite por la radio, perdón, Conciencia 3.3, domingos 18 horas y jueves 8 de la mañana. Y que los programas quedan en el canal de YouTube de La Rueda, al cual le agradeceríamos la suscripción, que es apretar el botoncito que dice suscribirse, y cuyo link para entrar es La Rueda, todo junto, guión medio, W4C. La Rueda, con minúscula, todo junto, guión medio, W4C. Bueno, será hasta el nuevo programa, seguramente vamos a tener temas para tocar, nunca nos faltan, más bien nos sobran.